Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con un apunte general: las guerras de religión en Europa, porque tenemos que decir que fueron en Europa las que vamos a relatar. Y esto no surge de la nada, son católicos y protestantes quienes se enfrentan en esta guerra de religión. La tensión no podía aguantar más. Habían dos ideas en aquel periodo dominantes, equipolentes incluso podríamos decir, y que no encontraban una salida salvo el enfrentamiento, la exclusión. Bueno, esta es la parte mala que nos deja la religión: sangre, conflicto, muerte. Así que sin más dilación vamos a ver este punto general. Bueno, la guerra de religión no puede entenderse sin el marco europeo que las precedió y alimentó. Desde 1517, con la reforma de Martín Lutero en Alemania, Europa entró en un proceso de fragmentación religiosa que cuestionó la autoridad de la Iglesia Católica y del Papado. La Dieta de Worms de 1521 y la posterior consolidación de los estados protestantes en el Sacro Imperio Romano Germánico mostraron que el cristianismo ya no podía sostenerse en una sola confesión. A ello se sumó la reforma de Calvino en Ginebra, que tuvo gran influencia en Suiza, los Países Bajos, Escocia y principalmente en Francia, donde dio forma al movimiento hugonote, que lo vamos a ver. Paralelamente, la Contrarreforma Católica, liderada por el Concilio de Trento, endureció la postura de Roma frente a la disidencia, incentivando también la creación de órdenes como la Compañía de Jesús para combatir el avance protestante. ¿Tu empresa pierde tiempo en tareas repetitivas? ¿Tus procesos siguen dependiendo de planillas, sistemas obsoletos o trabajo manual? ¿Y si la tecnología dejara de ser un problema y se convirtiera en la herramienta que impulse el crecimiento de tu negocio? En Atria Solutions S.p.A. desarrollamos soluciones tecnológicas a la medida de cada empresa. Creamos software personalizado, automatizamos procesos, optimizamos la gestión de la información e implementamos herramientas que aumentan la productividad, mejoran la calidad y fortalecen la competitividad de tu organización. Porque entendemos que cada negocio es diferente, diseñamos soluciones adaptadas a tus necesidades. Haz crecer tu negocio con tecnología inteligente. Visítanos en atriasolutions.cl, síguenos en Instagram en @atriasolutions.cl o contáctanos al +569 9490 8047. Atria Solutions SPA. Tecnología a tu medida, mejora la performance y la calidad de tu negocio. Vamos con un conflicto bien importante en esta guerra de religión: la guerra de los campesinos alemanes. El origen de ella, tenemos que situarnos en el siglo XVI, 1524, no se debe a una sola causa, sino a la combinación de factores económicos, sociales, políticos y religiosos que se venían acumulando desde hacía décadas en el Sacro Imperio Romano Germánico. En el plano económico, los campesinos soportaban fuertes cargas feudales, debían pagar renta, diezmos, impuestos cada vez más elevados, mientras los precios de los productos agrícolas se mantenían bajos por la crisis. Además, los señores habían ido apropiándose de bosques, prados y tierras comunales que antes eran de uso libre para leña, pastoreo o pesca, lo que generó un profundo malestar en las aldeas. En lo social, la situación era de gran desigualdad. Los campesinos se sentían explotados y sin derechos frente a la nobleza y el clero. Los abusos se incrementaron con prácticas como la servidumbre, los trabajos forzados y los tributos arbitrarios. Estas tensiones ya se habían manifestado en revueltas anteriores, como las conspiraciones campesinas del movimiento Bundschug, liderado por Job Fritz a principios del siglo XVI. En lo político, el Sacro Imperio Romano Germánico era un mosaico de poderes fragmentados: príncipes, condes, obispos y ciudades libres.
y esa dispersión dejaba a los campesinos en desventaja, pues debían obedecer múltiples autoridades locales que aplicaban tributos y leyes diferentes. De hecho, había una liga, que era la Liga Suaba, que fue una alianza político-militar del Sacro Imperio Romano Germánico, fundada el 14 de febrero de 1488 en la ciudad de Esslingen, con autorización del emperador Federico III de Habsburgo. Su propósito principal era mantener el orden imperial, defender los intereses de los Habsburgo en el sur de Alemania y controlar los conflictos entre nobles, ciudades y campesinos. ¿Quiénes la integraban? Ciudades libres e imperiales de Suabia, como Ulm, príncipes y duques, especialmente el conde Everardo V de Württemberg, el archiduque Segismundo de Austria, diversas familias nobiliarias y la Orden de los Caballeros de San Jorge. Esta combinación de ciudades, nobleza y príncipes le dio, por supuesto, que una fuerza militar de más de 13.000 hombres, una cifra considerable para la época. ¿Y por qué se creó? La región de Suabia sufría frecuentes disputas entre nobles feudales, ciudades libres y pequeños señores feudales. Federico III buscó crear una organización que garantizara la paz interna y reforzara la autoridad imperial frente a los conflictos locales. Además, la liga protegía los intereses de los Habsburgo en el sur de Alemania. Y esta liga intervino en varios conflictos importantes. Primero en la guerra de Suabia en 1499 contra la Confederación Suiza. Los suizos rechazaron incorporarse a la liga porque la consideraban demasiado favorable a los Habsburgo y contraria a su tradición de autonomía. La liga fue derrotada en varias batallas como Dornach, lo que fortaleció la independencia de facto de la Confederación Suiza. También en la campaña contra el duque Ulrico de Württemberg en 1519, la liga expulsó temporalmente al duque por intentar apoderarse de la ciudad libre de Reutlingen. Y la represión de la guerra de los campesinos alemanes, aquí también estaban. Finalmente, en lo religioso, la reforma protestante también tuvo un papel decisivo. Martín Lutero había proclamado en 1517 que cada cristiano podía acudir directamente a la palabra de Dios sin mediación del clero corrupto. Esta era una de las cuantas cosas que Martín Lutero había luchado contra la Iglesia Católica. ¿Ah? Porque si lo ven bien, o sea, la palabra de Dios, la predicación, solamente usted tenía que hacerlo directamente con la Iglesia Católica. O sea, ahí era la Iglesia Católica era el mediador respecto a usted con Dios. Pero Martín Lutero dice, no, esto no puede ser así. Uno puede acudir directamente a la palabra de Dios siendo cristiano solamente con la fe. Si usted quiere saber más de Martín Lutero, nosotros tenemos un podcast de Martín Lutero, de la vida y obra de él, para que lo entienda un poco más su filosofía, su teología, y además también tenemos un podcast sobre la Reforma Protestante. Y fíjense que esta idea de Martín Lutero, de que es más importante la fe que las obras, inspiró a muchos campesinos. Porque recordemos que el catolicismo siempre estuvo con esto de que las obras son importantes. Si uno comete un pecado, bueno, uno tiene que repararlo con obras, tiene que hacer cosas que de alguna manera beneficien al prójimo. Pero Lutero dice, oiga, pero si haciendo obras, uno ¿qué está haciendo? ¿Está devolviéndole de alguna manera, digamos, le está haciendo un favor a Dios? ¿A Dios se le pueden hacer favores? Porque si Dios es justo, estamos todos liquidados. Esta idea la he repetido muchas veces, pero es eso, ¿no? Es eso, o sea, más que las obras está la fe por delante, más que las obras. Entonces los campesinos quedaron alumbrados con estas ideas y la pusieron como justificación de su lucha contra los abusos feudales, porque consideraban que Dios no había creado siervos ni privilegios injustos. Predicadores más radicales como Thomas Münster alentaron esta visión revolucionaria y llamaron a instaurar un orden cristiano más justo en la tierra. El estallido concreto se produjo en la Selva Negra en 1524, cuando grupos de campesinos se levantaron contra los señores locales, negándose a pagar cargas excesivas y reclamando sus antiguos derechos. El movimiento se extendió rápidamente por Suabia, Alsacia, Franconia y Turingia, cristalizando en el famoso documento de los 12 artículos de Memmingen de 1525, que resumía sus demandas.
No eran quejas aisladas, era un programa completo, coherente, que combinaba fundamentos religiosos con exigencias sociales, económicas, apelando siempre a la palabra de Dios como criterio de última legitimidad. Veamos algunas de sus exigencias. Elegir predicadores. Cada comunidad podrá nombrar y destituir a sus pastores que deben predicar el evangelio sin añadidos humanos. Segundo, uso del diezmo. Solo se pagará el diezmo mayor para sostener al predicador. El resto será para los pobres y se abolirá el diezmo menor. Tercero, fin de la servidumbre. Todos los hombres son libres, pues Cristo los redimió por igual. Cuarto, derecho a caza y pesca. Todos podrán aprovechar la naturaleza creada por Dios para el hombre. Quinto, acceso a los bosques. Los bosques comunales deben devolverse al pueblo para obtener madera y leña. Sexto, trabajo forzoso limitado. Reducir los trabajos obligatorios a los que hacían las generaciones anteriores. Séptimo, no aumentar obligaciones. Los señores no podrán imponer más servicios de los acordados. Octavo, rentas justas. La tierra se evaluará para fijar arriendos razonables, evitando abusos. Noveno, justicia imparcial. Los juicios y multas deben basarse en la ley escrita, no en la arbitrariedad. Décimo, restitución de bienes comunales. Prados y campos apropiados por los nobles deben devolverse al uso colectivo. 11. Abolición del impuesto de sucesiones. No se permitirá despojar a viudas y huérfanos con cargas injustas. 12. Conformidad con el Evangelio. Si alguna demanda contradice la palabra de Dios, será anulada. En conjunto, estos 12 artículos expresaban la búsqueda de justicia social, la libertad personal y acceso a recursos básicos siempre legitimados en el Evangelio. Fue un manifiesto revolucionario para su época y un símbolo de lucha campesina para el siglo XVI, muy avanzado. ¿Y cómo les fue a los campesinos? Mal. ¿Desconsideraron algún artículo? Ninguno. La mayoría de los príncipes y señores se negó a aceptar las demandas. Entre ellos estaban muchos de los gobernantes del sur de Alemania, especialmente los territorios que formaban parte de la Liga Suaba. La Liga consideró que los campesinos estaban alterando el orden público, estaban desobedeciendo a sus señores legítimos y que sus demandas ponían en peligro el sistema feudal. Por ello decidió responder militarmente en vez de negociar, fíjense. Y Martín Lutero, cuando leyó los 12 artículos, Lutero reconoció que muchas quejas eran legítimas. En su obra Exhortación a la Paz, criticó duramente a los príncipes por haber oprimido a los campesinos y los instó a escuchar sus reclamaciones. Pero también pidió a los campesinos que no recurrieran a la violencia. Cuando la revuelta se volvió armada y algunos grupos comenzaron a atacar castillos, monasterios y propiedades señoriales, Lutero cambió radicalmente de opinión y publicó el famoso panfleto contra las hordas ladronas y asesinas de los campesinos, en el que pidió a los príncipes reprimir la rebelión con toda la fuerza necesaria. ¿Qué pasó después de este rechazo? El rechazo de la Liga Suaba a las peticiones de los campesinos. Bueno, la Liga organizó un ejército profesional dirigido por Georg Trukes von Waldburg y derrotó sucesivamente a los distintos ejércitos campesinos durante la primavera de 1525. Tras estas derrotas, las negociaciones desaparecieron, miles de campesinos fueron ejecutados o castigados, los 12 artículos dejaron de tener viabilidad política inmediata y el sistema feudal permaneció prácticamente intacto. Entonces los reyes ahí quedaron en una posición fantástica, porque si pueden controlar su territorio militarmente, básicamente también podrían imponer la religión que ellos quisieran. Ahí entonces ya tenemos los primeros problemas. Pero hay otro en Francia. Están los hugonotes. El término hugonote se utilizó en Francia a mediados del siglo XVI para designar a los protestantes de inspiración calvinista. Su origen etimológico es debatido. Algunos lo vinculan con Eidgenossen, confederados en suizo-alemán, usado para referirse a los aliados de Ginebra en la independencia, y otros lo asocian al nombre de un personaje popular de Tours, que era Le Roi Hugon. En cualquier caso, pronto se convirtió en la forma corriente y a menudo peyorativa para denominar a los seguidores de la Reforma en Francia.
El sucesor de Martín Lutero en la Reforma Protestante era Calvino, ¿ya? Era Juan Calvino. Y surgió esto, el calvinismo surgió en Ginebra y ejerció gran influencia en Francia gracias a su rigor moral, su teología de la predestinación y su modelo de organización eclesiástica. Atrajo a sectores de la nobleza que vieron en él un instrumento político contra la centralización monárquica, a comerciantes y burgueses urbanos que valoraban su ética del trabajo, y a intelectuales que buscaban una fe más austera y racional. El suroeste de Francia, Normandía, Lyon, La Rochelle y parte del Languedoc se convirtieron en focos hugonotes. Y era más que un simple movimiento religioso, los hugonotes llegaron a organizarse como una verdadera comunidad política y militar. Su estructura se articulaba en sínodos locales, provinciales y nacionales, y sus líderes como Luis de Borbón, príncipe de Condé, y el almirante Gaspar de Coligny, dieron al protestantismo francés un rostro nobiliario, guerrero. De esta manera la fe calvinista se convirtió en un factor de poder que desafiaba tanto a la Iglesia Católica como a la corona. Por lo tanto, como podemos ver, si Martín Lutero ya estaba en contra de la Iglesia Católica, era un hombre político, pragmático, Calvino va a acentuar esto aún más, aún más. Tenemos que seguir acordándonos de los hugonotes porque no los vamos a olvidar, los vamos a usar más adelante. Guerra de Capelle. La Confederación Suiza del siglo XVI estaba compuesta por 13 cantones con autonomía considerable, unidos por lazos de defensa común. A partir de la década de 1520, las ideas de la Reforma Protestante se difundieron en algunos de ellos, sobre todo en Zúrich, gracias a Ulrico Zwinglio. Zwinglio era un precursor también de la idea de Martín Lutero. Fue alguien que conoció a Martín Lutero, fue compañero de él, y llevó sus ideas también como un heredero, si ustedes quieren. Cantones como Berna y Basilea siguieron este camino, mientras otros, Uri, Schwyz, Unterwalden, Lucerna y Zug, se mantuvieron firmemente católicos. Y esta división religiosa no tardó en convertirse en un enfrentamiento político, porque los cantones católicos formaron una alianza propia, la Liga de los 5 Cantones, y los protestantes hicieron lo mismo bajo el liderazgo de Zúrich. El choque se volvió inevitable cuando los católicos empezaron a impedir la predicación reformada en sus territorios y los protestantes amenazaron con bloquear el comercio de granos, un recurso vital para las regiones montañosas. En 1529 los ejércitos de ambos bandos se movilizaron y se encontraron cerca de la aldea de Capelle am Albis. Sin embargo, no hubo una gran batalla. La presión diplomática y el temor a una guerra abierta llevaron a firmar la llamada Primera Paz de Capelle, que estableció que cada cantón podía decidir libremente su religión. Aunque parecía un triunfo para los reformados, pues consagraba la autonomía religiosa, la tensión no desapareció, ya que los católicos se sintieron debilitados y humillados. Las tensiones regresaron poco después. Zúrich, convencido de su fuerza, impuso un bloqueo económico de granos y sal a los cantones católicos, buscando presionarlos para que aceptaran la reforma. La medida generó resentimiento y hambre, y los católicos respondieron movilizando tropas. En octubre de 1531, en la batalla de Capelle, los ejércitos católicos sorprendieron a los de Zúrich que no estaban preparados, y la derrota fue aplastante, y el propio Ulrico Zwinglio murió en combate, lo que tuvo un gran impacto simbólico en la causa reformada. Tras la batalla se firmó la Segunda Paz de Capelle, que confirmó el principio de que cada cantón podía elegir su propia confesión, pero reforzó el poder de los católicos. Los reformados quedaron limitados en su expansión y Suiza quedó dividida entre cantones católicos y protestantes, con una convivencia tensa pero establecida. La muerte de Zwinglio debilitó la rama suiza de la Reforma, aunque poco después Juan Calvino en Ginebra daría un nuevo impulso al protestantismo en el país. Este conflicto tuvo una importancia enorme porque mostró que la Reforma no era solamente una cuestión de debate académico, teológico, era algo ya político, militar. La guerra reveló que los territorios podían organizarse y armarse en defensa de su confesión, legitimando el uso de la fuerza en cuestiones religiosas. Al mismo tiempo dejó en evidencia que la unidad cristiana de Europa estaba rota y que las divisiones confesionales podían dividir a comunidades, ciudades y estados enteros. La rebelión de Münster.
La rebelión de Münster tiene que ver con un movimiento llamado los Anabaptistas. Esto fue un movimiento religioso radical que nació en el marco de la Reforma Protestante a comienzos del siglo XVI. Su rasgo más distintivo era la defensa del bautismo solo para adultos que confesaran de manera consciente su fe, lo que los diferenciaba tanto de los católicos como de los reformadores protestantes como Lutero o Zwinglio. Antes de hablar de la rebelión de Münster, debemos señalar a los denominados anabaptistas entonces, porque el nombre anabaptista proviene del griego ana, de nuevo, y baptisen, que significa bautizar, o sea, literalmente, rebautizador. Se le llamó así, no porque ellos quisieran, sino que porque sus críticos, tanto católicos como protestantes, los acusaban de bautizar 2 veces. La primera cuando la persona había recibido el bautismo infantil en la iglesia tradicional, y la segunda cuando, ya adulta, recibía el bautismo anabaptista como señal consciente de fe. Para los anabaptistas, en realidad no se trataba de un rebautismo, ya que consideraban inválido el bautismo de niños, pues solo los creyentes capaces de confesar su fe podían ser bautizados. El origen del anabaptismo se remonta a 1525 en Zúrich, cuando un grupo de discípulos de Ulrico Zwinglio, que habíamos hablado, entre ellos Conrado Grebel, Felix Manz y George Blaurock, rompió con él al considerar que la reforma oficial no iba lo suficientemente lejos. Mientras Zwinglio mantenía un vínculo entre la iglesia y el poder político, los anabaptistas querían comunidades independientes, formadas únicamente por creyentes voluntarios. Su objetivo era convertir una iglesia auténticamente cristiana, basada en la libre decisión de la fe. En cuanto a sus creencias, como habíamos dicho, defendían el bautismo de adultos como acto central, rechazaban el bautismo infantil y proclamaban la separación entre iglesia y Estado, porque no aceptaban que el poder político dirigiera la vida religiosa. Muchos de ellos practicaban el pacifismo, rechazaban portar armas o servir en el ejército, aunque hubo sectores radicales que recurrieron a la violencia. Además, negaban la jerarquía clerical tradicional y organizaban sus comunidades de manera fraternal e igualitaria. Su radicalismo atrajo la desconfianza tanto de católicos como de protestantes y pronto se convirtieron en uno de los grupos más perseguidos de Europa. Para los católicos su rechazo de los sacramentos y de la autoridad eclesiástica era inaceptable. Para los reformadores como Lutero y Zwinglio representaban un peligro social porque rompían con la unidad territorial entre religión y gobierno. Por ello fueron perseguidos sistemáticamente. Muchos fueron ejecutados, quemados, ahogados y sus comunidades sobrevivieron en la clandestinidad. Münster, una ciudad del noroeste de Alemania, había sido un centro con fuerte presencia reformista. Primero se difundieron las ideas luteranas, pero luego adquirieron fuerza los anabaptistas. Entonces, los anabaptistas, ¿a quiénes atraían? ¿Quiénes tenían de su lado? Artesanos y sectores populares descontentos con el orden social. La influencia de esta rebelión fue de la mano de Melchior Hoffmann. Este fue un personaje clave del anabaptismo temprano y uno de sus líderes más influyentes en la Europa del siglo XVI. Era originario de Schwäbisch Hall, en el suroeste de Alemania, y trabajó primero como peletero antes de dedicarse a la predicación. En sus primeros años estuvo influido por la reforma luterana y predicó en Estrasburgo y en Dinamarca. Sin embargo, pronto se radicalizó, inclinándose hacia una nueva visión más apocalíptica y mística de la fe. Hoffmann creía que el fin del mundo era inminente y que Dios instauraría un reino de justicia en la tierra. Y esta expectativa milenarista lo acercó a los círculos de los anabaptistas, donde su idea encontraba un terreno fértil. Su doctrina combinaba entonces elementos del luteranismo y del espiritualismo con una fuerte carga profética. Afirmaba que Estrasburgo sería la nueva Jerusalén, el lugar donde Cristo volvería para instaurar su reino. En 1533, convencido de su misión profética, bautizó a un grupo de seguidores y consolidó una comunidad anabaptista en esa ciudad. Predicaba la necesidad de separarse del mundo, de vivir en pureza y de prepararse para la venida de Cristo, que situaba él en 1533. Aunque Hoffmann no participó directamente en la rebelión de Münster, muchas de sus ideas, como el milenarismo y la visión de la Nueva Jerusalén, influyeron en los líderes que tomaron la ciudad y proclamaron un reino anabaptista radical. De hecho, Münster fue visto por algunos como la continuación práctica de sus profecías. En 1534,
bajo el liderazgo de Jan Matthijs, profeta anabaptista holandés, alumno de Hofmann, y más tarde de Jan van Leyden, los anabaptistas tomaron el control de la ciudad de Münster tras expulsar a los católicos y a los luteranos moderados. Münster ahí fue proclamada la Nueva Jerusalén, un reino mesiánico que esperaba el fin del mundo. Dentro de Münster los anabaptistas establecieron un régimen comunal y teocrático. Abolieron la propiedad privada, promovieron la comunidad de bienes y bajo Jan van Leyden incluso instauraron la poligamia como medida para restaurar el orden bíblico, lo que escandalizó a toda Europa. Se instauró una disciplina rígida con castigos severos a quienes se pusieran al nuevo orden. El movimiento pretendía expandirse y convertirse en un ejemplo para todos los creyentes del Sacro Imperio. Los príncipes alemanes y el obispo de Münster, apoyados por católicos y luteranos, reaccionaron con fuerza. La ciudad fue sitiada durante más de un año y pese a la resistencia de sus habitantes, finalmente cayó en junio de 1535. Jan van Leyden y otros líderes fueron capturados y ejecutados públicamente de manera brutal, como advertencia a futuros intentos de resurrección. Guerra desmalcada. Tras las reformas de Lutero en 1517, muchos príncipes alemanes adoptaron el luteranismo, tanto por convicción religiosa como para ganar autonomía frente al poder imperial y eclesiástico. En 1531 varios de ellos encabezados por el elector Juan Federico de Sajonia y también el Landgrave o el Landgraf, si ustedes quieren, que fue Felipe de Hesse, fundaron la Liga de Esmalcalda, con sede en la ciudad de Esmalcalda para garantizar la defensa mutua contra cualquier intento de represión católica. Durante años, Carlos V, ocupado en guerras contra Francia y el Imperio Otomano, toleró la existencia de la Liga. Sin embargo, tras firmar la Paz de Crepy con Francia en 1544 y obtener el apoyo del Papa Pablo III, decidió enfrentarse a los protestantes para restaurar la unidad religiosa del imperio. La guerra comenzó en 1546 cuando el emperador declaró fuera de la ley a los líderes de la Liga. Al principio los protestantes tenían ventaja militar, pero cometieron errores estratégicos, actuaron de forma descoordinada y no lograron consolidar sus fuerzas. Carlos V, en cambio, reunió un ejército disciplinado, con el apoyo de tropas españolas, italianas y de algunos príncipes alemanes católicos. El enfrentamiento decisivo se produjo en la batalla de Mühlberg, el 24 de abril de 1547. Las fuerzas imperiales comandadas por Carlos V y el duque de Alba derrotaron aplastantemente a la Liga de Esmalcalda. El elector Juan Federico fue capturado y Felipe de Hesse se rindió poco después. La victoria dio a Carlos V un prestigio enorme y lo presentó como el gran defensor del catolicismo. Tras la guerra, Carlos V impuso el llamado Interim de Augsburgo, un decreto que restablecía prácticas católicas, pero permitía ciertos elementos reformados como el matrimonio clerical o la comunión bajo las dos especies. Sin embargo, este arreglo fue rechazado tanto por católicos intransigentes como por muchos protestantes. A pesar de su victoria, Carlos V no logró acabar con el protestantismo. La resistencia se organizó y pocos años más tarde nuevos enfrentamientos obligaron al emperador a aceptar la Paz de Augsburgo en 1555, que reconoció oficialmente el luteranismo bajo el principio de cuius regius eius religio, de tal príncipe, tal religión. ¿Qué significaba este principio? Que cada príncipe del Sacro Imperio Romano Germánico tenía el derecho de decidir la religión oficial de su territorio. Así, si un príncipe era católico, sus súbditos debían ser católicos. Luterano, sus súbditos debían ser luteranos. Quienes no aceptaban la religión de su gobernante podían en principio emigrar a otro territorio donde se practicara su confesión, el jus emigrandi, derecho de emigrar. ¿Y qué religiones reconocía? Dos, la Iglesia Católica y el luteranismo. Las que no se reconocían oficialmente, las que ya habíamos nombrado, el calvinismo y el anabaptismo, entre otras confesiones protestantes. Pero fue muy importante porque aquí se rompió con la idea medieval de que todo el imperio debía tener una sola fe. En su lugar aceptaba que la unidad política podía mantenerse aunque existieran territorios con confesiones distintas. Sin embargo, no reconocía la libertad religiosa individual. El derecho de elegir la religión correspondía al príncipe y no a cada persona.
Vamos con la Guerra de los 80 años. La Guerra de los 80 años, también llamada Guerra de Independencia de los Países Bajos, fue un conflicto prolongado en que las Provincias Unidas del Norte se enfrentaron a la monarquía hispánica de los Habsburgos para liberarse de su dominio. Tuvo una dimensión política, económica y sobre todo religiosa, pues en ella se cruzaron la lucha entre el poder central de Felipe II de España y el avance del protestantismo calvinista frente al catolicismo oficial. Los Países Bajos formaban parte del vasto imperio de Carlos V y luego pasaron a su hijo Felipe II. La región era rica y urbana, con gran poder económico, pero resentía los altos impuestos, la centralización política y la presencia de tropas españolas. Además, el calvinismo se había expandido con fuerza, lo que chocaba con la rígida política católica de Felipe II. Las medidas represivas del duque de Alba, enviado en 1567, y la actuación del Tribunal de los Tumultos, apodado el Tribunal de Sangre, encendieron la rebelión. En 1568 estalló la guerra abierta bajo el liderazgo de Guillermo de Orange. La guerra se desarrolló en distintas fases. En los primeros años, de 1568 a 1579, los rebeldes tuvieron dificultades, pero lograron sostener la resistencia. En 1579 se produjo la división definitiva. Los territorios del sur, mayoritariamente católicos, firmaron la Unión de Arras y permanecieron leales a España, mientras que los territorios del norte sellaron una unión de Utrecht, base de las futuras provincias unidas independientes. Entre 1580 y 1609, las fuerzas españolas al mando de Alejandro Farnesio recuperaron varias ciudades, pero el norte se consolidó como núcleo rebelde. La presión del conflicto llevó a la firma de la tregua de los 12 años, que dio un respiro a ambos bandos y permitió a los Países Bajos del norte fortalecerse como potencia comercial y marítima. Guerras de religión en Francia. Volvemos a Francia entonces, porque la guerra de religión en Francia es el nombre con el que se conoce a una serie de 8 conflictos civiles que asolaron el reino entre 1562 y 1598. Fue un periodo estimado de enorme violencia en el que se enfrentaron católicos y protestantes, los hugonotes protestantes franceses, aunque más allá del aspecto religioso también se trató de una lucha política y dinástica que debilitó profundamente a la monarquía francesa. La primera guerra fue en 1562 a 1563. Comenzó con la matanza de Guasi, cuando el duque de Guisa atacó a una congregación hugonote. Este hecho encendió el enfrentamiento entre católicos y protestantes, que se extendió rápidamente por todo el reino. La guerra culminó con la paz de Amboise en 1563, que concedió a los hugonotes la libertad de culto limitada en las afueras de las ciudades, aunque la desconfianza obviamente había quedado intacta. La segunda guerra fue entre 1567 y 1568 y fue provocada por el miedo de los hugonotes a ser aniquilados tras intentos de la corona de restringir sus libertades. Hubo un episodio conocido como la sorpresa de Meaux, en el que los protestantes intentaron secuestrar al joven rey Carlos IX. La guerra terminó con la paz de Longjumeau en 1568, que reafirmó las concesiones de Amboise, pero que apenas duró unos meses. La tercera guerra, desde 1568 a 1570, se inició tras la reanudación de las hostilidades con los hugonotes, dirigidas por el príncipe de Condé y el almirante Coligny. Fue una de las más sangrientas e incluyó la batalla de Jarnac en 1569, donde murió Condé, y a la de Moncontour. Finalmente, la paz de Saint-Germain en 1570 devolvió derechos a los hugonotes y les concedió plazas fuertes como La Rochelle, garantizando cierta seguridad. La cuarta guerra entre 1572 y 1573 tuvo como detonante la matanza de San Bartolomé en París, la noche del 24 de agosto de 1572, cuando miles de hugonotes fueron asesinados durante las bodas de Enrique de Navarra con Margarita de Valois. La violencia se extendió a otras ciudades del reino, y la guerra concluyó con la paz de La Rochelle en 1573, que mantuvo algunos derechos para los protestantes, aunque bajo fuertes limitaciones. Después tenemos la quinta guerra de 1574 a 1576. Coincidió con la muerte de Carlos IX y la subida al trono de Enrique III. Fue un periodo de gran inestabilidad en el que los hugonotes lograron importantes victorias y forzaron la paz de Beaulieu
en 1576, muy favorable para ellos, pues les otorgaba amplia libertad religiosa y política. La Sexta Guerra, 1576 y 1577, se desató como reacción católica a las concesiones de Beaulieu. La recién creada Liga Católica, dirigida por los Guisa y apoyada por amplios sectores populares, presionó al rey para revocar los privilegios protestantes. La guerra terminó con la Paz de Bergerac en 1577. La Séptima Guerra, de 1580, fue breve y es conocida como la Guerra de los Amantes, por haberse desarrollado en un clima menos violento, con escaramuzas en el suroeste del reino, y que terminaba con la Paz de Fleix, que confirmó los términos anteriores y dio una tregua momentánea, pero el conflicto estaba lejos de resolverse. La Octava Guerra fue la más decisiva y prolongada. Es conocida como la Guerra de los Tres Enriques, de 1585 a 1598, porque enfrentó a Enrique III, el rey de Francia, al jefe de la Liga Católica, que era Enrique de Guisa, y al líder hugonote, que era Enrique de Navarra, que después va a ser Enrique IV. Tras el asesinato de Guisa en 1588 y el asesinato del propio rey Enrique III en 1589, el trono pasa a Enrique de Navarra. Como les dije, se convierte en Enrique IV. Su ascenso fue resistido por la Liga y por España, que apoyaba a los católicos. Finalmente, Enrique, consciente de que no podía gobernar como protestante, se convirtió al catolicismo en 1593, pronunciando la célebre frase: «París bien vale una misa». El conflicto terminó con la Paz de Vervins en 1598 con España. Luego, definitivamente, el conflicto terminaría con la promulgación del Edicto de Nantes en 1598, que otorgaba a los hugonotes libertad de culto limitada, acceso a cargos públicos y el derecho a mantener algunas plazas fuertes. Este acuerdo no significó una igualdad plena, pero al menos fue un compromiso que permitió la coexistencia y puso fin a más de 30 años de guerra civil. Vamos ahora con la rebelión de los hugonotes. La llamada rebelión de los hugonotes designa una serie de levantamientos que los protestantes franceses protagonizaron durante la primera mitad del siglo XVII contra la monarquía, ya bajo la dinastía Borbón. Aunque las guerras de religión francesas habían terminado en 1598 con el Edicto de Nantes, que le garantizaba ciertos derechos, muchos hugonotes se sintieron cada vez más amenazados por el creciente poder del rey y por la presión de los católicos. El punto de partida estuvo en el reinado de Luis XIII y bajo la influencia del cardenal Richelieu, primer ministro. Los hugonotes conservaban no solo la libertad de culto, sino también plazas fuertes, ciudades fortificadas como La Rochelle, Montauban o Nimes, lo que en la práctica les da autonomía política y militar. Richelieu consideraba que aquello era incompatible con la autoridad del Estado y buscó someterlos. Entre 1620 y 1629 se sucedieron varias rebeliones. La más célebre fue el asedio de La Rochelle, en el que la ciudad hugonote, apoyada por Inglaterra, resistió heroicamente durante más de un año. Pero finalmente se rindió tras sufrir hambre y enfermedad, lo que marcó el declive del poder militar protestante en Francia. El conflicto terminó con la Paz de Alès en 1629, que mantuvo la libertad de culto establecida por el Edicto de Nantes, pero eliminó las garantías políticas y militares de los hugonotes. Ya no pudieron conservar plazas fuertes ni ejércitos propios, quedando sometidos a la autoridad del rey. Y hubo un gran éxodo. Aunque estaba prohibido abandonar Francia, entre 150.000 y 250.000 hugonotes lograron escapar. ¿A dónde se fueron? Inglaterra, las Provincias Unidas, que son los Países Bajos, Brandenburgo, Prusia, Suiza, algunos estados alemanes, Sudáfrica incluso, las colonias inglesas de Norteamérica. Francia ahí perdió numerosos comerciantes, banqueros, artesanos, relojeros, impresores, militares, intelectuales. Muchos países se beneficiaron de la llegada de estos refugiados. Los protestantes que permanecieron en Francia practicaron su fe en secreto, celebraban cultos nocturnos en bosques y montañas. A comienzos del siglo XVIII estalló incluso la Guerra de los Camisards de 1702 a 1704 en las Cévenes, una insurrección protestante contra la persecución real. Pero fue reprimida finalmente.
La situación comenzó a cambiar con la Ilustración en 1787. El Edicto de Versalles, también llamado Edicto de Tolerancia, promulgado por Luis XIV de Francia, devolvió a los protestantes algunos derechos civiles como registrar nacimientos y contraer matrimonios legales. En 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, durante la Revolución Francesa, proclamó la libertad de opinión religiosa. Y con ello los protestantes obtuvieron finalmente la igualdad jurídica. ¿Existen hoy los hugonotes? No como un grupo político o militar. Sus descendientes forman parte de las diversas iglesias protestantes francesas, especialmente de tradición reformada, es decir, calvinistas. También existen importantes comunidades descendientes de hugonotes en países como Sudáfrica, el Reino Unido, que acabamos de señalar. Guerra y rebelión en Irlanda. Están las conocidas rebeliones de Desmond, que fueron una serie de levantamientos ocurridos en Irlanda entre 1569 y 1583 en la provincia de Munster, liderados por la poderosa Casa de Desmond, una familia gaélico-normanda que se enfrentó a la autoridad de la corona inglesa durante el reinado de Isabel I. Estos conflictos, aunque en apariencia locales, se insertan dentro del contexto más amplio de la guerra de religión en Europa, porque combinaban la resistencia política de la nobleza irlandesa con la defensa del catolicismo frente al avance del protestantismo inglés. La primera rebelión de Desmond, desde 1569 a 1573, estalló cuando James Maurice Fitzgerald, primo del conde de Desmond, se alzó contra la ocupación inglesa en Munster. El detonante fue la creciente intromisión de la administración inglesa en Irlanda, que buscaba imponer la obediencia al poder real y al mismo tiempo reforzar la implantación de la reforma protestante. El levantamiento, sin embargo, careció de suficiente apoyo militar y fue sofocado tras varios años de escaramuzas con fuertes represalias contra las tierras y poblaciones de Munster. La segunda rebelión de Desmond fue mucho más grave y tuvo una dimensión claramente religiosa e internacional. Fitzmaurice regresó del exilio en Europa con apoyo del papado y de fuerzas españolas, desembarcando en Kerry en 1579 con la intención de promover una cruzada católica contra Inglaterra. Al poco tiempo murió, pero el liderazgo pasó al conde Gerald Fitzgerald de Desmond, quien encabezó un levantamiento masivo en Munster. La rebelión atrajo voluntarios católicos, pero fue respondida con brutalidad por las fuerzas inglesas. El episodio más recordado fue el sitio de Smerwick en 1580, donde una guarnición de tropas papales y españolas fue masacrada tras rendirse. La guerra terminó en 1583 con la derrota total de los Desmond, la muerte del conde y la devastación de Munster. Las consecuencias fueron desastrosas para Irlanda. La represión inglesa incluyó matanzas, hambruna y destrucción sistemática de aldeas y cosechas. La región de Munster quedó despoblada en gran parte, lo que permitió más tarde las plantaciones inglesas, colonia de protestantes leales a la corona que se asentaron en tierras confiscadas a los rebeldes. Estaba también la Guerra de los 9 años en Irlanda, de 1594 a 1603, también conocida como la Guerra de la Confederación de Ulster o la Guerra de Tirón. Fue el mayor y más prolongado levantamiento irlandés contra el dominio inglés durante el reinado de Isabel I. Fue encabezada por los caudillos gaélicos del norte de la isla, especialmente Hugh O'Neill, conde de Tyrone, y Hugh Roe O'Donnell, de Tyrconnell, quienes organizaron una amplia coalición de clanes irlandeses contra las fuerzas de la corona inglesa. El conflicto tuvo raíces políticas y también religiosas. Por un lado estaba la creciente intromisión de Inglaterra en Irlanda, que buscaba extender la administración y colonización, las llamadas plantaciones sobre los territorios gaélicos. Por otro lado, la dimensión confesional fue clave. O'Neill y sus aliados se presentaron como defensores del catolicismo frente a la imposición del protestantismo inglés, lo que atrajo apoyo moral y material del papado y de la monarquía hispánica, en un momento en que España estaba enfrentada directamente con Isabel I de Inglaterra. La guerra se desarrolló en varias fases. En los primeros años los irlandeses obtuvieron notables victorias, siendo la más importante la batalla del Paso de Yellow Ford en 1598, donde las tropas de O'Neill infligieron una dura derrota a los ingleses, lo que alentó la rebelión a nivel nacional. Sin embargo, la llegada de refuerzos desde Inglaterra, la superioridad logística y la estrategia de desgaste comenzaron a inclinar la balanza. El momento más decisivo llegó en 1601, cuando una flota española desembarcó en Kinsale para apoyar a los irlandeses. Aunque era la ocasión esperada de coordinar fuerzas contra Inglaterra,
La batalla de Kinsale terminó en derrota para los aliados irlandeses y españoles, sellando la suerte de la rebelión. La guerra concluyó en 1603, el mismo año de la muerte de Isabel I, con la rendición de O'Neill ante las fuerzas inglesas. Aunque se le consiguieron condiciones relativamente suaves, el fracaso de la rebelión significó el fin de la resistencia gaélica organizada. Poco después ocurrió el Flight of the Earls en 1607, cuando los principales jefes irlandeses huyeron a Europa, dejando el camino abierto a la plantación de Ulster, la colonización sistemática con colonos protestantes ingleses y escoceses que transformaría para siempre la demografía y el conflicto religioso en Irlanda. Guerra en el Sacro Imperio Romano Germánico. La guerra en el Sacro Imperio Romano Germánico está precedida por la Guerra de Colonia, que fue un conflicto armado, y está enmarcado obviamente en estas guerras de religión que combinó cuestiones religiosas, políticas, pero además dinásticas. Su epicentro fue el electorado de Colonia, uno de los 7 principados eclesiásticos con derecho a elegir al emperador, lo que le da un enorme peso dentro del imperio. El origen estuvo en la decisión del arzobispo elector Gebhard Truckes von Walburg, que en 1582 se convirtió al calvinismo y trató de secularizar su territorio, es decir, transformar el electorado en un principado laico y hereditario. Además se casó con la protestante Agnes von Mansfeld, algo escandaloso para un príncipe eclesiástico, y bueno, con esta maniobra, Gebhard buscaba convertir Colonia en un bastión protestante en el Rin, lo que alteraba gravemente el equilibrio confesional del imperio y violaba la paz de Augsburgo en 1555, que solo había reconocido el luteranismo y no el calvinismo. La reacción católica fue inmediata. El capítulo catedralicio declaró depuesto a Gebhard y eligió como nuevo arzobispo a Ernesto de Baviera, miembro de la influyente casa de Wittelsbach, con el respaldo del Papa Gregorio XIII y del rey Felipe II de España. Así comenzó la guerra, un enfrentamiento entre las fuerzas de Gebhard, apoyada por algunos príncipes protestantes, y tropas holandesas contra los ejércitos católicos de Baviera y de España. El conflicto se prolongó por 5 años con asedio, devastaciones y luchas locales, especialmente en el Rin y Westfalia. Las tropas españolas enviadas desde los Países Bajos en el marco de la Guerra de los 80 años jugaron un papel crucial para inclinar la balanza. En 1588, Gebhard fue definitivamente derrotado y expulsado, quedando Ernesto de Baviera como arzobispo y Colonia firmemente bajo control católico. La consecuencia principal de la guerra de Colonia fue la reafirmación de que los principios eclesiásticos del imperio no podían secularizarse a voluntad, asegurando que siguieran siendo bastiones católicos. Además, el conflicto mostró cómo la casa de Wittelsbach consolidaba su poder en el corazón de Alemania y cómo la monarquía española intervenía directamente en el Rin, lo que tendría gran importancia en el inicio posterior de la Guerra de los 30 años, que vamos a ver ahora mismo, porque la Guerra de los 30 años se extiende de 1618 a 1648, y fue uno de los conflictos más devastadores, tanto por su duración como por su alcance. Comenzó con un enfrentamiento religioso entre el Sacro Imperio Romano Germánico, entre católicos y protestantes, pero con el tiempo se transformó en una guerra política y dinástica. El conflicto comenzó en Bohemia, cuando los nobles protestantes se rebelaron contra el emperador Fernando II de Augsburgo. El detonante fue la defenestración de Praga, en 1618, donde representantes imperiales fueron arrojados por la ventana del castillo en señal de rechazo al intento de limitar la libertad de culto. Los rebeldes eligieron como rey a Federico V de Palatinado, líder protestante apodado el Rey de Invierno por su breve reinado. La guerra estalló y culminó con la batalla de la Montaña Blanca en 1620, en la que las tropas imperiales de la Liga Católica, comandadas por Tilly y Maximiliano de Baviera, derrotaron a los protestantes bohemios. Y esa derrota consolidó el dominio católico en Bohemia. Se reimpulsó el catolicismo a la fuerza y miles de protestantes fueron perseguidos o exiliados. Tras la derrota de Bohemia, el conflicto se extendió al norte de Alemania. El rey Cristián IV de Dinamarca, luterano y príncipe del imperio, intervino en defensa de los protestantes. Sin embargo, el emperador Fernando II contó con un nuevo general, Albrecht von Wallenstein, y con el experimentado conde de Tilly, quien derrotó sistemáticamente a los daneses. Las victorias católicas consolidaron la posición imperial y culminaron con la paz de Lübeck en 1629, que obligó a Dinamarca a retirarse de la guerra. En ese mismo año, Fernando II promulgó el Edicto de Restitución,
que exigía devolver a la Iglesia Católica todas las tierras secularizadas desde 1552, lo que encendió aún más la tensión entre católicos y protestantes. La situación cambió con la intervención de Gustavo Adolfo de Suecia, uno de los grandes estrategas militares de la época, con apoyo financiero de Francia, enemiga de los Habsburgo, aunque católica. Desembarcó en Alemania en 1630. Sus ejércitos modernizados lograron una gran victoria en la batalla de Breitenfeld en 1631, que impulsó el gran triunfo protestante y quebró la hegemonía católica. Sin embargo, Gustavo Adolfo murió en la batalla de Lützen en 1632, aunque sus tropas lograron imponerse. Tras su muerte, el avance sueco se frenó y el Tratado de Praga de 1635 buscó una paz interna en el imperio, aunque sin resolver la cuestión de fondo. La última fase transformó la guerra en un conflicto principalmente político y dinástico. Francia, bajo el cardenal Richelieu, entró directamente en guerra contra los Habsburgo, pese a ser un reino católico, porque temía el poder hegemónico de España y del emperador. Francia se alió con Suecia y los Países Bajos contra España y el imperio. Se libraron batallas por toda Europa, en Alemania, en los Países Bajos y en Italia. Los combates se volvieron más crueles, destructivos, con saqueos, hambrunas que devastaron al Sacro Imperio Romano Germánico. La guerra terminó con la Paz de Westfalia en 1648, que reconoció la independencia de las Provincias Unidas y de Suiza, legalizó el calvinismo junto al luteranismo y el catolicismo y otorgó gran autonomía a los príncipes alemanes. Francia y Suecia emergieron como vencedores, mientras que España y los Habsburgo sufrieron un fuerte declive. Vamos ahora con la Guerra de los Tres Reinos. La Guerra de los Tres Reinos fue una serie de conflictos interrelacionados que afectaron a Inglaterra, Escocia e Irlanda y que en conjunto marcaron el colapso del poder real de los estuardos en las Islas Británicas. Aunque muchas veces se habla solo de la Guerra Civil Inglesa, lo cierto es que se trató de una guerra múltiple en la que se entrelazaron causas políticas, religiosas y nacionales. En Inglaterra la guerra se centró en la figura de Carlos I y su enfrentamiento con el Parlamento. El rey defendía la monarquía de derecho divino y había gobernado durante 11 años sin convocar al Parlamento, imponiendo impuestos y decisiones arbitrarias. Al mismo tiempo, sus intentos de reforzar la Iglesia anglicana con prácticas ceremoniales de corte católico alarmaron a los puritanos. En 1642 estalló la Guerra Civil Inglesa que enfrentó a los realistas, partidarios del rey conocidos como los Cavaliers, contra los parlamentarios o Roundheads, muchos de ellos puritanos radicales. Tras años de combate, los parlamentarios, bajo el liderazgo militar de Oliver Cromwell y su nuevo ejército modelo, derrotaron al rey en batallas como Naseby en 1645. Finalmente, Carlos I fue capturado, juzgado por traición y ejecutado en 1649, un hecho revolucionario que convirtió a Inglaterra en una república, en una Commonwealth, hasta la restauración de 1660. En Escocia, el conflicto comenzó con la Guerra de los Obispos en 1639 a 1640. El rey Carlos I trató de imponer el libro de oración común anglicano en la iglesia presbiteriana escocesa, lo que provocó la resistencia de los Covenanters, es decir, defensores de un pacto religioso presbiteriano. Los presbiterianos son una corriente también del calvinismo. Son aquellos que señalaban que la iglesia, las congregaciones, todo, se debía dirigir por ancianos. De hecho, presbítero es anciano, ¿ya? Los escoceses organizaron ejércitos, derrotaron a las tropas reales y forzaron al rey a negociar, debilitando su posición y obligándolo a convocar al Parlamento inglés. Más tarde, tras la ejecución de Carlos I, los escoceses proclamaron rey a su hijo, Carlos II, lo que llevó a nuevas campañas militares. Cromwell invadió Escocia y derrotó a los realistas escoceses en batallas como Dunbar y Worcester, imponiendo el dominio inglés sobre el reino. En Irlanda, el conflicto adoptó un carácter especialmente violento. En 1641 estalló una gran rebelión católica contra los colonos protestantes ingleses y escoceses asentados en las plantaciones. El levantamiento estuvo acompañado de masacres que endurecieron la percepción inglesa sobre los irlandeses. Durante la Guerra Civil en Inglaterra, Irlanda se convirtió en un campo de alianzas cambiantes. Católicos, protestantes realistas y escoceses luchaban por sus propios intereses. Cuando los parlamentarios triunfaron en Inglaterra,
Oliver Cromwell dirigió en 1649 una campaña brutal en Irlanda. Los asedios de Drogheda y Wexford se volvieron célebres por las matanzas de civiles y soldados, símbolos de la dureza de la conquista. Para 1653 la resistencia irlandesa había sido aplastada y gran parte de las tierras católicas fueron confiscadas para entregarlas a colonos protestantes. La Guerra de los 9 años. Esta Guerra de los 9 años se produjo en Francia y también fue llamada la Guerra de la Gran Alianza o la Guerra de la Liga de Augsburgo entre 1688 y 1697. Fue un conflicto europeo de gran escala que enfrentó a Luis XIV de Francia contra una coalición internacional formada por España, las Provincias Unidas, el Sacro Imperio Romano y varios estados alemanes y nórdicos. Aunque ya no fue una guerra confesional en sentido estricto, se conecta con el ciclo de guerras de religión europea porque representa el puente entre dos épocas, la de los enfrentamientos motivados por la fe, siglo XVI y primera mitad del siglo XVII, y de las guerras de equilibrio de poder propias del sistema internacional de los siglos XVII y XVIII. Por un lado, el trasfondo religioso de hecho aún estaba presente. Francia bajo Luis XIV era una gran potencia católica y el rey se había convertido en símbolo del absolutismo y de la defensa del catolicismo, especialmente tras revocar en 1685 el edicto de Nantes, lo que obligó a cientos de miles de hugonotes a huir. En el bando contrario, la Gran Alianza estaba liderada por potencias protestantes, Inglaterra, ahora bajo Guillermo III de Orange, tras la Revolución Gloriosa que había expulsado al católico Jacobo II, y las Provincias Unidas. También participaban estados alemanes de confesión luterana o calvinista que veían en Luis XIV una amenaza no solo política sino también religiosa. Por otro lado, la guerra ya no giraba en torno a imponer una religión, más bien a contener la expansión francesa y mantener un equilibrio europeo. A diferencia de la Guerra de los 30 años, que comenzó siendo una guerra confesional dentro del Sacro Imperio Romano, en 1688 la lógica era más estratégica. Francia buscaba ampliar su frontera en el Rin y consolidar su hegemonía, mientras la coalición buscaba frenar esa ambición para evitar que un solo reino dominara el continente. En este sentido, la Guerra de los 9 años muestra cómo el legado de las guerras de religión seguía vivo, porque el factor confesional seguía marcando las alianzas, católicos contra protestantes, pero al mismo tiempo revela la transformación hacia un nuevo orden internacional, donde la religión ya no era la única causa, sino un elemento más dentro de una política de poder. Ese cambio se consolidó, se supone, con la paz de Westfalia. Pero es que la verdad, yo diría que esto más bien se reafirmó en la paz de Ryswick en 1697, que cerró esta guerra sentando las bases de un sistema europeo basado en la diplomacia y el equilibrio. Y así, muchachos, terminamos este apunte general de las guerras de religión. Increíble cómo empezó todo esto porque al principio, ¿qué se quería? ¿Cuál era la pretensión? En la Edad Media existía este ideal de una cristiandad unida, un solo emperador, un solo papa y una sola fe. Tendría que llegar, ¿no es cierto? Porque esto no podría durar mucho. No podía durar mucho esta imposición, ¿ya? Ni este ideal tampoco, aunque por mucho que fuera voluntario incluso, no podía durar mucho tiempo. Obviamente iba a haber una que otra disensión si somos humanos, y ahí llega Martín Lutero y llega todo también los herederos de toda esta respuesta protestante. Entonces, las guerras comenzaron cuando la fe dejó de ser únicamente algo personal y lo llevaron ya a un asunto de Estado. ¿Se dan cuenta? Los reyes también, fatigados con el catolicismo medieval, etcétera, también vieron una oportunidad, obviamente, en las ideas de Martín Lutero. Y muchos pasaron a ser estados protestantes, ¿no? Pero ahí el mismo catolicismo veía también que se le iba todo lo que había construido anteriormente. Quizás fue un descuido, no lo logró convencer, no logró renovarse, establecerse como una religión que otrora fuera aquella que unía a todos, que les daba la bienvenida a todos. Pero aquí ya vemos que comenzaba a acaparar y a defender lo suyo también, si es una cuestión absolutamente humana finalmente, no tiene nada de divinidad.
Y por cierto, también estaba el fenómeno de la separación del Estado, ¿no? De esta fuerza que al principio estaba subordinada al poder espiritual, pero que poco a poco se fue separando y que los protestantes, muchos de ellos, querían efectivamente esta separación. Porque esto, bueno, esta idea y nosotros ya la repetimos, la teoría de las dos espadas, está la espada espiritual, que es la espada, ¿no es cierto?, del Papa, de la religión, y está la espada terrenal, que es la del Estado. Y de hecho en las Inquisiciones española, la Inquisición católica, efectivamente el Estado estaba subordinado al poder teológico. Efectivamente cuando se hacían digamos, las sesiones de tortura, qué sé yo, es el Estado el ejecutor. No eran los teólogos, no era el Papa, sino que ellos investigaban, juzgaban, sancionaban, y después todo eso se pasaba a la mano civil, porque la mano civil estaba subordinada. Uh-huh. Pero claro, nosotros ya vemos después que Martín Lutero dice, no, a ver, usted, señor Estado, tiene que encargarse de lo que está haciendo la iglesia, de lo que está haciendo el poder espiritual, tiene que tener cuidado, tiene que tener, digamos, tiene que contraponerse, tiene que ser un contrapeso usted con lo que está haciendo la iglesia. Yo creo que esa idea de Martín Lutero se ve muy claramente en su tratado sobre las escuelas cristianas, porque ahí dice que, ahí dice Martín Lutero, le dice las autoridades de Alemania por lo menos, que debiera el Estado hacerse cargo de la educación, porque la educación católica para Lutero ya estaba haciendo realmente, ya estaba en declive, estaba en una decadencia que no se podía soportar según él, y que tenía que intervenir el Estado respecto a los jóvenes estudiantes. Tampoco se le podía dejar la educación a los padres, porque Martín Lutero decía que cuando se dejaba la educación a los padres, los niños se volvían... no se volvían malos, pero tenían muy pocas habilidades frente a aquellos que sí estudiaban. Y así con esta novedad, muchos estados lo vieron lógico y por supuesto adoptaron el protestantismo, el calvinismo en todas sus corrientes, ¿no? Y lo curioso es que, aunque esto haya sido una novedad, aunque esto haya sido de alguna manera más conveniente, todavía seguía mucho resquemor frente a este proceso y muchos siguieron siendo católicos hasta el final. Nosotros podríamos decir que uno de los países ya que defendió el catolicismo hasta el final fue España. ¿Ah? Y países como Francia, Alemania, Países Bajos se quedaron siempre con el protestantismo. Y lo más loco que estas guerras de religión, de lado y lado, fueron básicamente por el pensamiento. Tú piensas de esta manera, yo pienso de esta otra, agarrémonos a trompadas. ¿Y qué vamos a utilizar? Bueno, las armas que eran comunes, el arcabuz, la pica, la alabarda, las espadas, la caballería, habían pistolas de rueda, que era un invento, una innovación del siglo XVI, que los jinetes podían disparar una o dos pistolas antes de desenvainar la espada, artillería, cañones de campaña, culebrinas, falconetas, ¿no es cierto? Coraza, espaldar, cascos, brazales. ¿Había diferencia entre católicos y hugonotes? Sí había. Porque el ejército católico tenía mayor acceso a recursos de la corona, más artillería pesada, más mercenarios extranjeros, suizos e italianos, y en ocasiones apoyo militar de España, por supuesto. En cambio, el ejército hugonote de Francia, protestante, tenía menor número de efectivos, dependencia de la nobleza protestante. Ahora, claro, un importante apoyo de mercenarios alemanes, reitres y lansquenetes, ayuda económica y militar ocasional de Inglaterra y de algunos príncipes protestantes alemanes. Y naturalmente hubo tortura de ambos bandos, sobre todo en la guerra de religión francesa, el ahorcamiento, que era el castigo más habitual para los soldados, la decapitación para nobles, oficiales, personajes importantes, descuartizamiento, la hoguera, la tortura judicial, ¿no es cierto? Antes de una ejecución era frecuente utilizar instrumentos como el potro, que era el estiramiento del cuerpo, la garrucha, la suspensión de los brazos atados a la espalda. O sea, su finalidad era obtener confesiones o nombres de cómplices.
Piensen ustedes, quizá el episodio más brutal de esta guerra de religión fue la matanza de San Bartolomé en 1572, porque tras el intento de asesinato del almirante Gaspar de Coligny, como habíamos dicho, comenzó esta matanza en París y se extendió a otras ciudades. Muchos hugonotes fueron asesinados en sus casas, arrojados por ventanas, apuñalados en las calles, golpeados hasta morir, y sus cadáveres fueron arrojados también al río Sena. Y como era de esperar, los hugonotes no se quedaron de brazos cruzados. Cuando tomaban ciudades, ejecutaban sacerdotes, destruían altares, quemaban imágenes religiosas, saqueaban monasterios y en ocasiones mataban a funcionarios católicos. En algunos lugares hubo linchamiento y ejecuciones sumarias de prisioneros. También pensemos en el reinado de María I de Inglaterra, conocida por sus adversarios como la Bloody Mary, la María Sangrienta. Más de 280 protestantes fueron quemados en la hoguera por herejía, obispos, pastores, teólogos, etc. Y a usted le podría decir, porque esto le podría parecer muy lejano, quizás las religiones ya no tienen ese impulso que tenían antes, ¿no? Que era prácticamente, tenían todo el poder de naciones enteras. Y claro, la herejía se veía como una cuestión absolutamente grave, era un crimen gravísimo. Piense usted en uno de los crímenes más graves que hay hoy en día. Bueno, para esos años la herejía era uno gravísimo, con consecuencias eternas para la salvación. Acuérdese que más importante que el cuerpo, más importante que lo terrenal, era lo espiritual. Había que salvar y proteger la cuestión espiritual más que la terrenal. Entonces era otro mundo era absolutamente otro mundo. Ahora, claro, usted va a decir, oye, pero los creyentes todavía seguimos creyendo que hay alma, que hay un mundo espiritual que proteger y todo el mundo, todo el tema. Pero eso usted lo piensa desde el ámbito privado. Desde el ámbito privado, desde que usted no vaya a cometer un pecado, de que usted no vaya a cometer, digamos, entre comillas, un crimen espiritual. Pero esto fue llevado a nivel de Estado. Fue llevado a nivel de Estado y por eso fue una cuestión increíblemente importante. Y qué curioso que por toda la violencia que se había ejercido, los príncipes, los reyes, se dieron cuenta que era imposible imponer una única fe por la fuerza. Era mejor, mucho más práctico, que cada uno ejerciera su religión como mejor le pareciera, de forma autónoma y sin tratar de afectar y perjudicar al otro. O sea, después de tantas guerras se dieron cuenta que la persecución, el daño y la guerra en sí no lograban unidad religiosa. Solo garantizaba destrucción. Y esto es increíble, porque esto usted puede pensar, estas cuestiones de príncipes, de gobernantes, de presidentes, qué sé yo. Y no, fíjense que también se da en el ámbito privado, en el ámbito particular esto también se da. Hay personas, y digamos, yo lo he visto porque, a ver, yo soy licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, yo tuve que hacer mi práctica en una corporación de asistencia judicial, y ahí llegaban todo tipo de problemas, cualquier tipo de problema que usted se pueda imaginar, conflicto entre personas, allá llegaban todos. Entonces llegaban personas y uno los tenía que atender, y veía que había asuntos absolutamente irreconciliables. Personas absolutamente que no se podían poner de acuerdo nunca. Caín y Abel. ¿Ah? ¿Cuánto dinero pierde tu empresa por procesos ineficientes? ¿Cuántas horas podrían ahorrarse si la tecnología trabajara a tu favor? ¿Estás listo para dar el siguiente paso? En Atria Solutions Spa convertimos los desafíos de tu empresa en soluciones tecnológicas reales. Desarrollamos software a medida, automatizamos procesos y creamos herramientas que simplifican el trabajo, aumentan la productividad y ayudan a que tu empresa siga creciendo. No adaptamos tu negocio al software, adaptamos el software a tu negocio. Conoce más en atriasolutions.cl, síguenos en nuestra página de Instagram @atriasolutions.cl o escríbenos al +569 949 08047. Atria Solutions Spa. Haz crecer tu negocio.
Pero el juez siempre tiene que resolver. Independiente de todo lo que pase, el juez siempre tiene que resolver. Y va a resolver, digamos, utilizando los medios prudentes, los medios jurídicos, la ley a su alcance, de la mejor forma. Quizá a veces no resulta la mejor forma para una parte y la otra se va a quejar, pero siempre van a pelear porque son irreconciliables. ¿Ah? Ahora puede pasar que se reconcilien, que efectivamente hayan casos de reconciliación. Sí, también los hay. También los hay. Ahora bien, esos son los pocos, poquísimos, poquísimos. Pero hay. Entonces hay una esperanza, quizá, de que la gente, las naciones se puedan reconciliar. Por supuesto que la hay. Pero es muy difícil, es un camino muy difícil y hay personas especializadas para eso, para tratar de llegar a conciliaciones. ¿Hay guerras de religión hoy en día? ¿Podemos hablar de guerras de religión? Quizás no como en los términos del siglo XVI, siglo XVII, como estas guerras que hemos estado hablando, porque prácticamente ya desaparecieron. No existen grandes estados europeos que declaren la guerra con el objetivo principal de imponer el catolicismo, o el protestantismo, o cualquier otra confesión cristiana. Pero los conflictos de una dimensión religiosa siguen existiendo, aunque suelen combinarse, claro, con factores más políticos, étnicos, territoriales o económicos. La verdad es que los problemas son otros, ¿ya? Los motivos de la guerra a veces son más que religiosos. Póngase usted en el conflicto de Israel-Palestina. Claro, tiene una fuerte dimensión religiosa, judaísmo, islam, cristianismo por la importancia de los lugares sagrados, pero sus causas principales son territoriales, nacionales y más bien políticas. Yo creo que reducirlo a la guerra de religión es incorrecto, es incorrecto. Están también los suníes y chiíes, ¿no es cierto? Una tensión entre ambas ramas del Islam, que nosotros hemos ya visto a propósito de Ibn Khaldun, por ejemplo, en conflictos como los de Irak, Siria o Yemen. Pero también intervienen aquí también rivalidades geopolíticas entre estados, especialmente entre Arabia Saudita e Irán, y un fuerte componente también de recursos económicos. En la India existen episodios de violencia entre comunidades hindú y musulmanes, pero se enmarca principalmente también en conflictos políticos, identitarios y nacionalistas. Entonces, ¿existen guerras puramente religiosas? Muy raramente. La mayoría de los especialistas en historia y ciencia política sostiene que casi ningún conflicto moderno puede explicarse únicamente por la religión. Son varios factores, son demasiados. El poder político, el control territorial, los recursos económicos, la memoria histórica, diferencias religiosas, pero no al máximo de que sea el factor movilizador, ¿ya? La verdad es que eso rara vez ocurre ya en nuestros tiempos contemporáneos. Eso, muchachos, les dejo el grupo de WhatsApp para que se enteren de la última novedad y el grupo de la comunidad para que hablemos de esto y otros temas. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal, en Patreon y saludamos a nuestros mecenas medievales que son Gab Welther y Octai W8Y. Muchas gracias, muchachos, por ser parte de este tipo de mecenazgo que es superior al de los mecenas romanos y así contribuir al proyecto educativo que es Filosofía Apuntes. Muchas gracias. Un abrazo. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, José Manuel Santos, Ricardo, Leticia Mejías, Noecita, Lagosam, Héctor Aybar Díaz, Nesa Basilio, Sebastián Gallo, Luan Santos, Valdemar M6Z y Benjamín Mayorga. Muchas gracias, muchachos, por su colaboración. La verdad es que esta colaboración que ustedes hacen me incentiva a seguir produciendo el conocimiento y esta síntesis de los libros filosóficos más importantes. Y usted también puede colaborar en Filosofía Apuntes uniéndose a las membresías de mecenas que tenemos incorporadas. Debajo de cada video está el botón unirse. Usted hace clic en el botón unirse y ahí le van a salir las membresías con los precios que a usted más le acomode para aportar a este canal. Si no le acomoda ninguno de los aportes,
no importa, usted puede también colaborar por medio del botón gracias o bien con una suscripción. Muchas gracias a todos, que estén bien, cuídense, chao.